Hola, soy Max Kaiser y esto es Kaiser Report. Como llevamos diciendo desde hace tiempo, el problema de que los intereses estén tan bajos, una estrategia diseñada para trasladar el dinero de los ahorristas a los especuladores y a los rescates bancarios, es que fomenta todo tipo de actividades monopolistas, oligopolistas y monobalísticas, por llamarlas de alguna forma, ¿verdad, Steigen? Acabas de inventarte una palabra nueva, monobalísticas. Monobalísticas. Que parece una mezcla entre monopolios y balas. Efectivamente, entre monopolio y balística, como los misiles. Es como si la monopolización se hubiera convertido en un arma. Sea como fuera el caso, es que en Kaiser Report siempre se nos ocurren ideas de lo más originales. En fin, seguimos en Ciudad de México y durante nuestra estancia continúan pasando cosas al norte de la frontera. De ahí que vayamos a ver varios titulares de allí, de Estados Unidos, uno de los cuales tiene que ver con la comida, que es lo que más le gusta a Max de México. La gastronomía, sobre todo los tacos de atún. Amazon adquiere Whole Foods mientras los nuevos dueños del universo saquean Estados Unidos. Al contrario que los antiguos magnates, los nuevos dueños no prometen más prosperidad, sino un mundo en el que la mayoría de las personas saciarían su hambre gracias a una renta básica proporcionada por el Estado y a los trabajos esporádicos. Gracias a la espectacular subida que han experimentado sus acciones, Amazon ha conseguido que la competencia tenga que bajar los precios hasta arruinarse, para que entonces la propia Amazon pueda llegar y subirlos. Ahora parece que Amazon se interesa por el sector alimenticio con esta compra de Whole Foods, que por cierto, cuando se anunció, provocó un desplome de las acciones de todos los grandes supermercados, incluidas las de Walmart. Con eso de proporcionar servicios alimentarios, Jeff Bezos consigue atraer a más gente a Amazon Prime. E incluso ya ha planteado públicamente la posibilidad de acabar con los empleados de las cajas y entregar la comida por medio de drones, utilizando las superficies de Whole Foods como almacén y plataforma de lanzamiento, lo que destruiría un montón de puestos de trabajo y pondría patas arriba el sector alimenticio de Estados Unidos. El problema es que, al igual que muchos taxistas y transportistas, los empleados de las cajas cobran poco más del salario mínimo y esos puestos de trabajo se han convertido en el bastión de la economía estadounidense. Igual que los taxis automatizados de Uber acaban con los taxistas y que los camiones automatizados hacen lo propio con los transportistas, ahora a los empleados de las cajas del resto de supermercados les espera el mismo destino, puesto que sus empresas se verán obligadas a competir con ese conglomerado que han formado Amazon y Whole Foods. Y eso va a dejar en la calle a decenas de millones de trabajadores que, como señala la noticia, tendrán que vivir de la renta básica que les proporcione el Estado. Eso de la renta básica es algo que propone gente como Mark Zuckerberg, que no quiere renunciar al monopolio de las pupilas que navegan por Internet. Por cierto, el otro día leí que de cada $10 que nos gastamos en Internet, 4 corresponden a compras en Amazon, que espera hacerse con una cuota de mercado aún mayor. Y la verdad es que no parece que haya ninguna intención de emprender acciones antimonopolio. Vamos a ver qué más cuenta la noticia. Con su adquisición de Whole Foods, valorada en $13.700 millones, Amazon, la empresa de Jeff Bezos, ha dejado clara su determinación de dominar todas las facetas de comercio en masa, aunque sea seguramente a costa de provocar despidos a gran escala en el sector de los supermercados, que mueve $800.000 millones. El problema es que esos despidos masivos no constituyen una piedra en el camino para la nueva clase dirigente de Estados Unidos, radicada casi en su totalidad en San Francisco y Seattle, firmemente decidida a hacerse con sectores enteros desde el entretenimiento hasta el transporte, pasando por la energía y la exploración espacial, que en su día prosperaban y competían fuera del alcance de los oligarcas. Es como en Arabia Saudí, donde los príncipes tienen fácil acceso al petróleo barato. Les basta con excavar un poco para quedarse con los beneficios, mientras el resto de la población vive sumida en la esclavitud. Con la salvedad de que en Estados Unidos lo que está barato es el dinero. La economía estadounidense es una economía de señores feudales como Jeff Bezos y esclavos como el resto de los ciudadanos, que se verán obligados a aumentar sus ingresos con trabajos esporádicos, dedicándose a repartir un par de comidas a domicilio o hacer un trabajo de fontanería aislado por $10. Ah, y por cierto, si Mark Zuckerberg está a favor de la renta básica, es porque quiere ser él quien se ocupe de su distribución. Si Facebook crea su propia moneda, con los 2.000 millones de usuarios que tiene en todo el mundo, se convertiría en el proveedor de esa renta básica. Por ejemplo, podría hacer que si un usuario hace clic en X anuncios, se embolsará $5. Sí, y encima ahora Amazon Prime también está disponible para los estadounidenses que reciben ayudas sociales, unas ayudas que pueden cobrar mediante las llamadas
transferencias electrónicas de subvenciones y sus tarjetas asociadas. Vamos, que lo que quiere Amazon es que Whole Foods se haga con el segmento de mercado más humilde, el de aquellos que viven de las ayudas del Estado, seguramente con el objetivo de ganarse el favor del gobierno a la hora de regular su condición de monopolio. Vamos a ver el siguiente fragmento de la noticia que habla de las grandes empresas del sector, las que conforman los llamados valores FAANG. El nacimiento de una oligarquía en Estados Unidos. Fundada hace 2 décadas, los ingresos de Amazon se han multiplicado por 8 en los últimos 10 años y, como escribió un articulista especializado en tecnología, ahora Bezos pretende reorganizar el mundo como escaparate de Amazon, para lo cual ha logrado convencer a los inversores de que, a pesar de los escasos beneficios, les esperan las generosas recompensas propias del monopolio, un lujo del que no gozan los pequeños supermercados como Kroger. Con una oferta de capital aparentemente ilimitada y perspectivas de expansión infinita, la oligarquía de Silicon Valley y del estrecho de Puget reúne actualmente a 6 de las 13 personas más ricas del mundo, aglutinando prácticamente a todos los multimillonarios de edad no demasiado avanzada o que no sean meros herederos de sus fortunas. Bezos también es dueño del Washington Post, un periódico muy importante en Estados Unidos, sobre todo a la hora de establecer de qué temas se habla en las noticias de los medios por cable, en los programas televisivos de la noche o en las salas del Congreso. Vamos, que esos son los que perfilan la opinión de este mundo que Bezos quiere convertir en un escaparate de Amazon. Normalmente, cuando una empresa compra otra, se pierden algunas ganancias por el costo que supone esa adquisición. Sobre todo en el caso de una empresa como Whole Foods, valorada en algo más de 13.000 millones de dólares. Lo que pasa es que en este caso las acciones de Amazon subieron y los analistas de Wall Street lo tomaron como un aumento de las ganancias, como si la subida del precio de las acciones equivaliera inmediatamente a un incremento de los beneficios. ¿Y eso por qué? Porque el costo en términos de financiación que supone adquirir esta empresa alimenticia de miles de millones de dólares es cero. Es cierto que Amazon tiene ese dinero en su balance general, pero vamos, que también podría habérselo pedido prestado a Wall Street prácticamente a costo cero. Ahí tenemos otro ejemplo de lo que yo llamo el apartheid de las tasas de interés. Mientras que un multimillonario como Jeff Bezos tiene la posibilidad de endeudarse al 0% de interés o incluso un interés negativo para realizar una adquisición como la de Whole Foods y disparar las ganancias, los trabajadores de Whole Foods, por ejemplo, los empleados de las cajas, se ven obligados a recurrir a un prestamista del día de pago porque han tenido una urgencia médica y carecen de ahorros. Tienen que pagar unos intereses anualizados de hasta el 3.000%. O sea, un 3.000% para los empleados de las cajas que atraviesan una situación de urgencia y el 0% para los multimillonarios como Bezos. Ahí tenemos un ejemplo perfecto de ese muro en el que se han convertido los intereses y que separa a ambos lados del apartheid. No es de extrañar, pues, que el número de bantustanes aumente a marchas forzadas en Estados Unidos. Se dice que en México hay 30 millones de personas a punto de morir de hambre, pero no es menos cierto que en Estados Unidos hay por lo menos 100 millones de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza y seguro que al 10 o el 20% de esos 100 millones tampoco les alcanza para comer. Es como si ambos países se hubieran embarcado en una cruel competición para ver en cuál de ellos hay más millones de personas a punto de morir de hambre. La noticia habla también de Apple, la mayor de las empresas tecnológicas y una de las mayores compañías del mundo, con una valoración que ronda el billón de dólares. Y vamos a ver qué nos cuenta al respecto. A pesar de evadir los impuestos estadounidenses, Apple dispone de unas reservas en efectivo de 250.000 millones de dólares que superan a las de 2 países como el Reino Unido o Canadá juntos. Sus nuevas oficinas de Cupertino, cuyo valor ronda los 5.000 millones de dólares, igual que las de Facebook, Alphabet y Salesforce.com, son un fiel reflejo de ese exceso embriagador que posiblemente hubiera hecho las delicias de las generaciones de magnates del pasado. La naturaleza de la economía de las empresas tecnológicas recompensa hasta los fracasos, como demuestra el hecho de que la directora ejecutiva de Yahoo, Marissa Mayer, se embolsara 239 millones de dólares o casi $1 millón a la semana a la vez que hacía caer en el olvido a una de las primeras compañías estrella de la red. Los ejecutivos perciben esas primas con independencia de su éxito o fracaso, cuando lo suyo sería que esas primas solo se cobraran en caso de éxito en las ganancias. El problema es que ese éxito no es tal. Solo piden prestado dinero al 0% de interés y recompran sus propias acciones para que parezca que los beneficios aumentan. Así, las primas vinculadas a las opciones bursátiles también son más jugosas y los directivos de una empresa que fracasa perciben cientos de millones de dólares. Por cierto, hablando de fracasos, no podemos olvidarnos del caso de Uber, una empresa privada con un valor de 68.000 o 70.000 millones de dólares. En teoría. Cuyos ejecutivos, incluido su director general, se han marchado o están a punto de hacerlo. De hecho, se rumorea que el cargo de director general recaerá en Sheryl Sandberg, directora financiera de Facebook. En el momento
momento en el que estamos grabando. Lo que seguro que le reportará unos cuantos cientos de millones más a una persona que ya es multimillonaria, con independencia de si la empresa triunfa o no. Cosa que no está del todo clara a la vista de las declaraciones de varios expertos que especulan con la posibilidad de que el modelo de negocio de Uber sea insostenible y de que pueda sucederle lo mismo que a Enron, que pasó de valer unos cuantos miles de millones de dólares a cero patatero. Me gustaría recalcar un dato que acabamos de ver. Apple dispone de unas reservas en efectivo de 250.000 millones de dólares que superan a las de dos países como el Reino Unido o Canadá juntos. Vamos, que Apple tiene más dinero que el Reino Unido y Canadá, lo que significa que una sola empresa es más poderosa que todo un estado, algo que debería ser motivo de preocupación, sobre todo ahora que intentan imponernos una serie de tratados de comercio como la ATCI o el TPP, que les confieren a estas grandes empresas con mayores reservas de capital que muchos estados un nuevo nivel de justicia, un sistema jurídico al que solo pueden acceder ellas. Ya vimos con el HSBC que esas empresas están exentas de todo procesamiento. En este caso, gracias a la intervención del Banco de Pagos Internacionales y del Comité de Estabilidad Financiera de Suiza. Es decir, que estas grandes empresas como Apple, Google, ahora Alphabet, o Facebook, que se rigen por las normas de los tratados de comercio como el TPP, están exentas de la obligación de actuar con arreglo a la Constitución o a la legislación de Estados Unidos. Vamos, que están exentas de cumplir la ley. Y si se ven en dificultades, firman un acuerdo de procesamiento diferido, como hizo el HSBC, que en realidad implica que ese procesamiento no tendrá lugar. Podría decirse que la Constitución estadounidense ha dejado de estar en vigor. Sí, la noticia hace mención también a un estudio de CompetitionPolicyInternational.com que arroja lo siguiente. Mientras que los auges tecnológicos de los 80 y 90 se asentaban sobre una oleada de emprendimiento que ofrecía enormes oportunidades a millones de estadounidenses, la oleada actual se caracteriza por una productividad estancada, fusiones empresariales y desigualdades de riqueza jamás vistas desde la era de los grandes magnates. Como demuestra un reciente estudio, las superplataformas, también llamadas las 5 grandes, reducen la competencia, ahogan a los proveedores y hacen disminuir los beneficios, prácticamente igual que los monopolistas de finales del siglo XIX, lo cual encaja perfectamente con este entorno de salarios a la baja. Por cierto, tú estabas en Wall Street cuando estalló la primera burbuja de las .com, que coincidió con el sentimiento general de prosperidad por todo Estados Unidos gracias al aumento de la productividad y a la creación de empleo, mientras que ahora sabemos que tanto la productividad como el empleo están en caída libre. En la era de las .com, Amazon compró un montón de empresas de nueva creación y gracias a las patentes y a las leyes en materia de propiedad intelectual, como la patente que se aplicó a las compras con un solo clic, creó una barrera de entrada para todo aquel que quisiera competir con ella, lo que constituye una manipulación del sistema. En fin, no se pierdan la segunda parte, tenemos mucho más. Que recorrió las principales calles de la Ciudad de México. Nos encontramos precisamente en el túnel que utilizó el Chapo Guzmán. El 5 de mayo se conmemora la batalla de Puebla, en la que México venció el segundo imperio. En México, los familiares de los normalistas realizan una marcha con muchísimas fotografías de los 43 estudiantes desaparecidos. En nuestro país, allá en México, más o menos son unos 7 millones de indígenas que están por todo el país. Les llevamos las noticias que importan a México. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Es hora de hablar con el economista y columnista Alejandro Nadal. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, Max. Es un placer tenerlo con nosotros. Seguimos en Ciudad de México, donde estamos hablando con un montón de gente y recabando numerosísimas opiniones sobre diversos asuntos. Antes de empezar, háblenos un poco de usted. Soy economista y trabajé en el Colegio de México.
Ahora acabo de jubilarme y escribo una columna semanal en La Jornada, principalmente sobre cuestiones económicas internacionales. Está claro que la relación entre Estados Unidos y México fue un tema candente en las últimas elecciones estadounidenses, sobre todo por el tema del muro que quiere construir Trump, quien afirma que de hacerlo con paneles solares el costo para México sería mucho menor. Pues bien, me gustaría conocer su opinión sobre los aspectos políticos y económicos del muro. Bueno, yo creo que ese discurso es más propio de una campaña electoral. De hecho, Trump lo utilizó durante todo ese periodo. Lo que de verdad necesitamos es saber qué va a hacer con el Telecán. Porque lo del muro también tiene que ver con su voluntad de modificar o renegociar o lo que sea que quiera hacer con el tratado. De ahí que el Telecán sea una cuestión capital para la economía mexicana. Trump dice una cosa que está claro que es mentira, que México es el segundo país más peligroso del mundo, superado solo por Siria. El problema es que cuando Trump hace unas declaraciones tan absurdas, exageradas, deshonestas y carentes de verdad como esas, los medios estadounidenses lo dan por cierto, sin atreverse ni siquiera a cuestionarlo. ¿Qué opina usted? México lleva 20 años sumido en el caos por culpa de la violencia, lo que lo convierte en la actualidad en un país peligroso, aunque no el segundo más peligroso del mundo. De hecho, yo no me atrevería a circular por el barrio de Caprina Green en Chicago por el peligro que implica, ni siquiera de día. Así pues, la peligrosidad de un barrio, de una ciudad o de un país depende un poco de la perspectiva que uno tenga. La peligrosidad de México se deriva sobre todo de los cárteles de la droga, que son el origen de la violencia. Y los cárteles de la droga mexicanos están alimentados por los bancos estadounidenses y el HSBC. Así es. Que financió el terrorismo en México durante años. Totalmente. Provocando la muerte de 60.000 personas por culpa de sus actividades de blanqueo de dinero. Exacto. Y otro problema es el estancamiento que viene sufriendo la economía en las 3 últimas décadas. Una economía que no genera puestos de trabajo y que no ofrece oportunidades a los jóvenes a la hora de estudiar y tener un empleo digno en el futuro. Y por supuesto, también está el problema del blanqueo de dinero. El mayor mercado de droga del mundo está al otro lado de nuestra frontera. Y eso es algo que debemos tener muy en cuenta al hablar de la violencia y la droga. La ubicación del mercado. ¿Y de dónde vienen las drogas? Del exfiscal general del Estado, Eric Holder, quien envió un montón de armas a México a través del programa Fast and Furious. Sí, exacto. Si queremos hablar de la corrupción que hay en México, no podemos obviar el hecho de que el canal a través del cual se venden las drogas en Estados Unidos también está repleto de corrupción. Ha dicho que la economía mexicana está estancada y ese estancamiento seguro que tiene que ver con la condición de Estado vasallo de Estados Unidos que tiene México. Desde luego. Teniendo en cuenta que Estados Unidos no quiere competencia, ¿cómo puede salir México de su estancamiento? Lo primero que debemos hacer es recuperar el control de la política económica. Usted lo llama Estado vasallo. Yo suelo decir que es un protectorado, aunque Estado vasallo me parece todavía más exacto. El caso es que México no controla su política macroeconómica ni su política industrial. Telecán renunciamos formalmente al proyecto de industrializar la economía. Y ahora toca recuperarnos de ello. De ahí que cuando Trump habla de renegociar el Telecán, México debe darse cuenta de la gran oportunidad que tiene ante sí. El problema del Telecán es que no es un tratado de comercio, y menos aún si tenemos en cuenta sus objetivos. El Telecán tenía por objeto meter a México en el paquete de políticas neoliberales. Esa era su principal finalidad. Y para abandonar ese paquete neoliberal, hay que renegociar el tratado, cosa que en principio no resulta factible porque se trata de un acuerdo firmado con Estados Unidos. Entonces, ¿por qué no aceptar el farol de Trump? Sí. Y decir, no queremos el Telecán. Exacto. Deroguémoslo por completo y volvamos a negociar. Pomposo promotor inmobiliario de Nueva York. Efectivamente. Lo que pasa es que para eso hace falta un nuevo escenario político en México. Porque con el gobierno actual y los poderes fácticos que tenemos eso es inviable. Pero tiene razón en lo que dice Max. Tenemos que cambiar el chip y dejar de pensar que cambiando un punto o una coma del Telecán conseguiremos un tratado mejor. Porque no es así. No conseguiremos un mejor acuerdo. ¿Cómo cambiar el sitio de las sillas en el Titanic? Sí, cuando estaban tocando el violín. Recuerde que la banda siguió tocando. Siguió tocando
hasta que se los tragaron las olas. El caso es que si solo se hacen pequeñas modificaciones, la esencia del tratado no va a cambiar. Además, no es solo que el Telecán haya metido a México en el paquete de políticas liberales, es que además ha subordinado su economía al ciclo económico estadounidense para adaptarse a la cadena de valor de las multinacionales que operan en Estados Unidos, haciendo que la economía mexicana vuelva a depender mayoritariamente del sector primario. Actualmente, México exporta materias primas como petróleo, productos agrícolas y mano de obra barata a través de las maquiladoras, las empresas extranjeras que operan en México, incluidas las del sector de la automoción. Muchas personas consideran que ese es el camino de México hacia la industrialización, y no lo es, porque esos sectores están totalmente desconectados del resto de la economía, de manera que ellos pueden crecer, pero su crecimiento no viene acompañado de un crecimiento económico generalizado. Si analizamos las cifras, vemos que algunos años se produce una expansión comercial espectacular, y sin embargo la economía mexicana permanece estancada o incluso en recesión. Porque todo se hace offshore. La locomotora está desconectada. Se hace offshore. Porque el valor... No llega al país. Eso es, no se añade en México. Así es. Los papeles de Panamá demuestran la existencia de un cártel offshore que mueve muchos billones de dólares y que está apuñalando a México. Es que incluso si pensamos en las fábricas que hay en México, como las de Ford y otras empresas estadounidenses, ¿acaso nuestro país exporta automóviles? No, solo exporta mano de obra barata. Recibimos los componentes que nos llegan de fuera, los montamos y los volvemos a exportar a Estados Unidos, sin que, por cierto, tampoco se produzca ningún flujo de divisas. Por eso digo que estos sectores están desconectados de la matriz de las relaciones industriales en México. Y así no hay forma de crecer. Nunca se va a crecer. Por eso yo soy partidario de derogar el Telecán. No se trata de renegociarlo, sino de librarnos de él para recuperar nuestra propia autonomía en materia de política económica. El otro país miembro del Telecán es Canadá. ¿Está México en conversaciones con él? No, no en este tema. ¿Por qué no? El Telecán no es... ¿Cómo decirle? Únanse contra Estados Unidos, serían 2 contra 1. Como un sándwich, ¿verdad? Eso es, bien apretadito. La verdad es que me encantaría, estaría genial. El problema es que ni el poder en México ni el poder en Canadá están dispuestos a acabar con el Telecán ni a renegociarlo de forma significativa, por así decirlo. Porque, como digo, hacer cambios menores no lleva a ninguna parte. Mire, el Telecán genera para México superávit comercial respecto a Estados Unidos, que es justo lo que puede argumentar Trump cuando lo critica, que le genera un déficit comercial bilateral respecto a nuestro país. Pero a nosotros tampoco nos beneficia, porque nuestra economía no crece, se mantiene estancada. Por su parte, las desigualdades no disminuyen. Al contrario, no hacen sino aumentar. Y tampoco tenemos superávit con el resto del mundo. Vamos, que el Telecán no ha generado superávit para México en su balanza comercial. De hecho, como digo, a pesar del superávit que tenemos respecto a Estados Unidos, con el resto del mundo tenemos déficit. Además, ese superávit se ha reducido como consecuencia de la caída del precio del petróleo y, como dije antes, las maquiladoras operan en base al ciclo económico estadounidense. De forma que cuando Estados Unidos sufre un problema, como una recesión, nuestras exportaciones también. El único motivo por el que el déficit comercial de México no es aún mayor es porque su economía no crece. Si lo hiciera, el déficit aumentaría en consonancia. Así pues, la economía mexicana presenta una serie de desajustes estructurales que se han de abordar si no queremos que siga estancada y que reinen la violencia, el desempleo, las desigualdades y el deterioro medioambiental. El vilipendio que está sufriendo México a manos del gobierno de Trump y de algunos medios dominantes de Estados Unidos dificulta que los estadounidenses más desfavorecidos se comuniquen con los mexicanos de la misma condición económica. En México hay 30 millones de personas que están a punto de morir de hambre, mientras que en Estados Unidos son 100 los millones de personas que viven en el umbral de la pobreza o por debajo de él, de los cuales seguramente a 20 o 30 millones tampoco les alcance para comer. Desde luego. O sea que tenemos a un total de entre 50 y 60 millones de estadounidenses y mexicanos que podrían unirse y constituir una especie de bloque estratégico, porque además tienen derecho a voto en sus respectivos países. Cierto. Además, a ellos no les pegan un tiro, como harían otros regímenes autoritarios, porque los regímenes autoritarios de México y Estados Unidos se diferencian del resto
resto de gobiernos de ese tipo en que no se dedican Así a es. ejecutar a los disidentes. Con lo cual yo creo que sería bueno que los ciudadanos más pobres de ambos países se reunieran alrededor de un buen plato de pollo con mole y de un rico perrito caliente y formen una alianza. Estaría bien que el Partido Demócrata de Estados Unidos entendiera su mensaje, Max, y lo incorporara a su programa. El problema es que la élite política del país ha elegido tratar como cabezas de turco a los inmigrantes mexicanos. Y no solo a los mexicanos, también a los de Centroamérica, a la población negra y hasta a los musulmanes. Cuando tienes este nivel de pobreza, Estados Unidos se está convirtiendo en un país tercermundista. Esa es al menos mi opinión. Según un estudio, ya forma parte del segundo mundo. Exacto. Ha dejado de pertenecer al primero. Totalmente. Si tenemos en cuenta la calidad de vida y las condiciones sanitarias y educativas, es lógico que ya no figure entre los 10 primeros. Fíjese si no en el coeficiente Gini, que se utiliza para medir las desigualdades o en las infraestructuras. Los poderes fácticos tienen varias formas de abordar el problema. Una de las cuales es utilizando como cabeza de turco a los inmigrantes e incluso al resto de potencias extranjeras, como el patético discurso ese de que les están robando el trabajo y toda esa basura, que es precisamente el guión que han adoptado. Es más, el Partido Demócrata podía elegir entre ganar con Sanders y perder con Hillary. Y resulta que eligieron lo segundo. Yo creo que existe un bloque político particularmente sólido entre ambos países. Lo que pasa es que, de momento, no se han juntado. No, cierto. No quiero ponerme demasiado pesado con el tema, pero yo creo que las redes sociales y sobre todo los sistemas financieros alternativos como las criptodivisas y el Bitcoin les permitirían desvincularse de sus respectivas economías, crear la suya propia y empezar a ejercer el poder financiero utilizando las divisas alternativas. Así es. ¿Como economista lo ha analizado? Ese aspecto concreto no. Y desde luego no desde la perspectiva de las organizaciones políticas y ONG de ambos países. Sin embargo, a la conclusión a la que sí he llegado es a que esta crisis no es una crisis financiera, sino una crisis económica y macroeconómica del capitalismo mundial mucho más profunda. De acuerdo, ¿le parece continuar con su argumento el próximo día? Será un placer. De acuerdo entonces, gracias por haber estado en el programa de hoy. Muchas gracias. De nada. Muy bien, esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos Max Kaiser y Stacey Herbert. Quiero dar las gracias a nuestro invitado Alejandro Nadal. Si quieren contactar con nosotros, escríbanos un tuit a Kaiser Report. Hasta la próxima, adiós. Algunos hallazgos de la química del pasado siglo han simplificado la vida cotidiana.